Hola, ¿qué tal a todos nuestros asistentes? Les agradezco de nuevo su compañía una vez más a nuestro último módulo del programa de Integridad para Todos. En esta ocasión les transmitimos el módulo 5 de la gestión de riesgos anticorrupción para las empresas mexicanas en colaboración con el Gobierno del Reino Unido, el Ministerio de Desarrollo Internacional y el Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento. En esta sesión contamos con la presencia de Nubia Nieto, coordinadora de la Iniciativa de Integridad en los Negocios de la Embajada Británica en México, y también del maestro Ramsés Insunza, socio director nacional de Consultoría de Riesgos de BDO México. Platicando un poquito acerca de la experiencia de Ramsés, él se ha desarrollado en la gestión de gobierno corporativo, cumplimiento, contabilidad, auditoría interna y sistemas de control interno, la gestión y control de riesgos como consultor y conferencista internacional también. En esta sesión abordaremos por qué su empresa debe hacer un análisis de riesgo de integridad y cómo debe hacerlo, qué consecuencias deben de adjuntarse también a este análisis y cuáles son los beneficios de adoptar este tipo de programas. Muchas gracias, Nubia, Ramsés, un placer que nos acompañen. Muchas gracias, Nubia, muchas gracias, Gustavo, y bueno, les agradezco muchísimo y buenas tardes a todos. Sí, miren, el tema de riesgos al día de hoy ha agarrado o ha tenido mucha importancia, sí, porque es un tema que a partir de la contingencia, pues a muchos agarró, pues desprevenidos, ¿no? Siempre hemos pensado, yo siempre lo digo en las organizaciones, piensan en control, pero no piensan en los riesgos. Y quiero partir con una metáfora porque por ahí he escuchado, ¿no? Y dicen, oye, ¿quién lideró la transformación digital derivado de los riesgos de tu empresa? ¿No? Y dice, oye, el CEO o el director general, el CFO, el director de sistema o otros directores o la alta administración. Y aquí te dice, oye, pues lamentablemente, pues el COVID-19, ¿no? Nos llevó a tomar decisiones, sí, que al final, bueno, pues ahorita esto tiene que ver mucho con el tema de continuidad porque pues no estábamos preparados, ¿sí? Y aquí al final va muy implícito el tema de riesgos, ¿sí? Porque acuérdense, si yo conozco los riesgos ya tengo la mitad del camino avanzado. ¿Y cómo hago el resto? Pues con otra serie de mitigantes, ¿no? Pero aquí lamentablemente pues muchos han aprendido al trancazo, que pues yo con esto les comento que pues esto va a ser un partaguas porque nos va a llevar a pensar ya en riesgos en las organizaciones, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? A veces en las organizaciones, lamentablemente, el área de riesgos es un área que pues no es esencial, ¿no? Esto tú lo ves en el sector financiero, ¿sí? Donde es obligatorio y donde existe un comité de riesgos que reporta al consejo, ¿no? En este caso a lo que es el alta administración o el consejo, ¿no? Como tal. Y créanme que al día de hoy, porque esta área es esencial, porque esta área nos va a ayudar, algo muy importante, lo que es llevar un proceso de riesgos, no riesgos empíricos, porque a veces decimos, bueno, es un riesgo, sí, pero pues nada más decimos riesgos como nos va en la calle, eso yo a veces en la calle es como, a mí personalmente me ha ido y yo veo bien y las cosas y otros, perdón, mal y otros lo ven diferente, ¿no? Y no, aquí lo importante es tener una área, un departamento, una unidad que nos ayude en el tema de riesgos. Pero antes de empezar a ver qué hace esta unidad, es muy importante entender de quién es la responsabilidad de riesgos dentro de la organización, ¿sí? Y miren, yo aquí les quiero comentar, y como un documento base está el Código de Mejores Prácticas Corporativas, México. ¿Quién emite el Código de Mejores Prácticas Corporativas? El Consejo Común Empresarial. ¿Y quién es el Consejo Común Empresarial? Bueno, pues una serie de organismos, los patrones en México, que en este caso ellos dan algunas recomendaciones avalado por quién, por la propia Secretaría de Hacienda, por la propia Comisión Nacional Bancaria y Valores, por la Bolsa Mexicana de Valores, por la otra bolsa que es Viva, por el IMEP, etcétera. Y aquí dan una serie de recomendaciones y dentro de estas recomendaciones te dice, oye, dentro de las funciones, sí, de lo que tiene que hacer el Consejo, bueno, pues una de sus funciones primordiales es la administración de riesgos, apoyar que se dé este tema. ¿Cómo hacen a veces los consejos? Porque esto a veces, bueno, un consejo es un órgano colegiado, ¿sí? Pero sí es muy importante entender que pues a veces no todos tenemos las competencias. ¿Y cómo se apoya un consejo
en este caso, bueno, pues crea un comité y en este caso el responsable va a ser un comité de riesgos, ¿sí? Personas que conocen de metodologías de riesgos, personas que han estado en este ámbito y con las competencias. Bueno, pues este comité va a apoyar al Consejo de Administración en lo que tiene que ser con un proceso de administración de riesgos, ¿no? Y bueno, algo muy importante, soportado a través de una metodología. Metodologías hay muchas, ¿no? ISO 31000, COSO RM, por ejemplo, COVID, o las propias que te pide el sector financiero, ¿sí? Aquí es muy importante porque aquí esta área o este comité se va a apoyar a través de una unidad o un departamento de riesgos. En el sector financiero le llaman la famosa WAIR, ¿no? La Unidad de Administración Integral de Riesgos, que puede ser una dirección o una gerencia, como le queramos llamar, pero esta área nos va a apoyar a identificar los riesgos de la organización. ¿Y qué riesgos? Esto es muy importante, ¿eh? Aquí tenemos que partir de los riesgos estratégicos, de los riesgos financieros, de los riesgos operacionales y de los riesgos de cumplimiento. Sí, al día de hoy, bueno, pues como muchos vemos este tema de la contingencia, pues nos llevó a ver qué va a pasar y agarró sorpresa a todos, ¿no? Mucho el tema de lo que tiene que ver con continuidad de negocios lo manejan mucho en la parte de riesgo operacional. Yo creo, y personalmente lo comento, que es un riesgo estratégico, sí, al día de hoy. Pero bueno, aquí esta área, como bien les decía, tiene que identificar los riesgos. Luego, ¿qué va a hacer? Pues analizar los riesgos, ¿sí? Porque no todos los riesgos no son pues rojos, ¿no? Color amarillo, verde, es decir, alto, medio, bajo. Pero para que haga este análisis, ¿qué hace esta área? Cuantifica los riesgos, ¿sí? Es decir, hay dos métodos, ¿sí? Lo que es cualitativo y cuantitativo, ¿sí? Cualitativo, ¿a qué se refiere? Ojo, ese semáforo, un valor rojo, un valor amarillo o un valor verde. Pero ojo, esto tiene que estar escrito. A esto se les llama criterios. Estos criterios van a estar dentro de una política de riesgos. ¿Quién va a aprobar la política de riesgos? Bueno, pues la va a preparar junto con la UAI, que les decía, o esta unidad de riesgos, la va a subir a quién, al comité de riesgos, la analiza estos criterios, y al final estos criterios, pues ya va con prácticamente yo le digo ya con la revisión, ¿sí? Del comité de riesgos y lo sube al Consejo de Administración para que el Consejo de Administración los apruebe, y esta pues ya queda en una política porque el día de mañana, es decir, ya los usuarios ya no se van a estar, en este caso, peleando con otros, porque los riesgos no son de carácter personal, aquí son los riesgos de la empresa, de la organización, y ojo, cada organización le va a dar sus criterios o sus valores, en este caso, a sus actividades. Y sí es muy importante empezar a conocer estos riesgos, porque con estos criterios que nos va a dar la organización avalado, pues bueno, ya se empieza a cuantificar, perdón, a valorar de manera cualitativa, ¿sí? Y el otro cuantificable es cuando ya le damos un valor económico a estos riesgos. ¿Cuánto vale, sí, este riesgo? Y ojo, esto es para dar un acercamiento, para crear reservas de capital, estar preparados si un riesgo se llegara, en este caso, a dar, ¿no? Como tal, ¿sí? Y aquí es muy importante porque pues, estos riesgos, cuando lo hacemos de manera cuantitativa, pues le damos un valor numérico, y este valor numérico lo vamos a sustentar a través de pues hay muchos modelos matemáticos, ¿no? Sí, progresiones regresivas, bayesiano, Monte Carlo, VAR, etcétera, ¿no? Al final, aquí lo vamos a sustentar a través de un valor, ¿sí que claro? Pero bueno, estos riesgos, una vez que ya están valorados, ya están identificados los riesgos, ya damos un valor, ya los conocimos cuáles son. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Crear los mitigantes, ver los mitigantes para poderlos administrar, gestionar. Muchos a veces manejan mucho la palabra reducir, ¿sí? Minimizar, ¿sí? Pero aquí lo importante es administrar, vamos a gestionar estos riesgos. ¿Y cómo? Con los mitigantes. Por eso es muy importante que un área de gestión de riesgos va a buscar al área que se va a encargar de apoyarnos en este caso, poder mitigar o administrar o gestionar estos riesgos.
por lo regular, pues es un área de Contraloría en las organizaciones, ¿sí? Miren, yo lo digo con respeto, lamentablemente las áreas de Contraloría en las organizaciones hacen todo menos control. Y yo a veces lo digo, siguen siendo un contador general más de la organización, y con respeto le digo, soy contador, pero no hacen un área de control. ¿Eso a qué voy? Porque esta área va a ayudar al área de riesgos a que se crean los mitigantes, ¿sí? Es decir, tengo un riesgo, mira, esta es la medicina, es el control, para poder reducir, en este caso, el riesgo, ¿sí? Es decir, y si yo lo reduzco este riesgo, esto me va a permitir tener mi riesgo, en este caso, permitido, ¿sí? Este riesgo permitido es el que yo voy a estar consciente que si el día de mañana se materializa, pues estoy consciente de esa pérdida, ¿sí? Y eso se le conoce como el riesgo residual, ¿sí? Por lo tanto, pues le tenemos que dar valores a nuestros riesgos y a nuestros controles. Y ojo, pues estos controles al final del área de Contraloría, pues va a crear un manual, un procedimiento para que las personas puedan ejecutarlos, tengan una responsabilidad, ¿sí? Porque al final el dueño de los riesgos pues va a ser el usuario, ¿no? En este caso, ¿por qué? Porque pues, se los tenemos que dar a conocer, pero él también nos va a ayudar a mitigarlos, ¿sí? Y bueno, y como última fase, en lo que es la administración de riesgos, es monitorear estos riesgos, ¿sí? Tenemos constantemente que ver estos riesgos, pero bueno, eso es en la parte hablando de procesos, ¿sí? Aquí es muy importante conocer que estos riesgos al final o al día de hoy, bueno, pues aquí tenemos que ver también a todas las áreas para que lo que va a ser el área de administración de riesgos, pues tiene que, en este caso, entrevistar a muchos personajes o a muchos involucrados. Entre ellos, ¿a quién va a ser? Pues a la alta administración, al consejo de administración, ¿sí? Y aquí al consejo de administración, pues de acuerdo al código mejores prácticas y otros documentos que hay como el del foro económico, el de los que emiten otros organismos, pues entre los que tiene que ver los riesgos es pues ver los riesgos con definición del rumbo estratégico de la organización, el que tiene que ver con innovación y cultura y forma de pensar de la sociedad, el de que el Consejo de Administración, qué riesgos hay relacionados con la continuidad del negocio, ¿sí? Y otros temas más, ¿no? Miren, si me permiten, pues el código de mejores prácticas te dice que el Consejo se va a apoyar del comité de riesgos y entre otros riesgos que tiene que ver este comité que va a soportar y apoyar dándole consejo al propio Consejo de Administración, es ver riesgos relacionados, por ejemplo, con ataques cibernéticos, robos de información, riesgos relacionados con el uso de Internet, redes privadas, redes sociales dentro de las instalaciones de la sociedad, el tema de riesgos relacionados a continuidad del negocio, riesgos relacionados a efectos de cambios económicos, regulatorios del país, del extranjero, riesgos relacionados con disrupción en el modelo de negocio. Y créanme que este tema de la contingencia va a venir a cambiar mucho la forma de pensar de las organizaciones y por el tema de disrupción, ¿no? Es decir, pues están saliendo otros tipos de negocios, yo lo hacía tradicional, ahora hay otras nuevas formas y si no me pongo las pilas, bueno, pues es un riesgo para las organizaciones, créanme. Otro de los riesgos que va a ayudar este comité tienen que ver con riesgos de cambios climáticos, efectos en las cadenas de suministros, riesgos de movimientos geopolíticos, sociales, de migración, riesgos relacionados a la reputación y confianza de la marca, riesgos relacionados a la ausencia de innovación y desarrollo de nuevos negocios, ¿sí? Riesgos relacionados a la ausencia de un plan formal de sucesión dentro de la sociedad, ¿sí? Y bueno, ¿a quién más se van a entrevistar en este caso? Pues a todos los comités que tenga la organización para conocer los riesgos, oye, los que ve auditoría, lo que ve el área de tecnología, y bueno, tecnología hay muchos riesgos que yo les digo a partir de hoy, bueno, pues si dejamos todo atrás en temas tecnológicos, pues ahora sí hay que empezar a ver los riesgos porque para allá va la tendencia, y si no lo hacemos, créanme que las organizaciones van a tener muchos riesgos en temas de seguridad, ¿sí? Riesgos con algunos otros actores, ¿sí? Que tenemos que ver, y bueno, los riesgos relacionados al cumplimiento propio de la organización, sí, créanme que con esto van a seguir más reglas de cumplimiento y al final tenemos que conocer todos estos riesgos y cómo podemos, si no los evaluamos, estos riesgos pues pueden impactar a los terceros relacionados, ¿no? Desde accionistas, los propios empleados, proveedores, clientes, la comunidad, etcétera, ¿sí?
pero sí es importante considerar estos riesgos y créanme que dentro de estos riesgos, pues ya la administración y todo lo que involucrado en riesgos, ya tienen que considerar palabras claves, ¿no? Desde lo que es el tema de la realidad virtual, temas de inteligencia artificial, el tema del streaming, el tema de la robótica o RPA, el tema de biología digital, el tema de drones, Big Data, el tema de transformación digital, que es un momento que ahorita el COVID llevó a mucho este tema de la transformación, pero yo le llamo de manera empírica, porque pues, lo tuvimos que hacer y no lo venían venir. Y muchos, bueno, han tenido problemas, ¿no? Y vemos que donde se hacen las conferencias, están robando los datos. Por eso es muy importante, sí, una transformación digital, pero de forma científica, es decir, a través de una metodología, siguiendo pasos, ¿sí? Para el día de mañana no generar otros riesgos y que afectemos a terceros relacionados. El tema de riesgos relacionados a lo que es el futuro con blockchains, criptos, wallet, realidad virtual, ya les decía, Internet de las cosas, el cloud computing, etcétera, ¿no? Pero sí es importante que empecemos a visualizar esto, las áreas de riesgos y otras áreas, y empecemos a conocer, porque bueno, pues ya está la bolita mágica, ahora hay que leer el futuro, porque eso nos va a permitir, si conocemos los riesgos al día de hoy, ya tenemos, como bien les comentaba en un principio, la mitad del camino avanzado. Esa otra mitad, ¿cómo la vamos a llevar? Pues tener los mejores mitigantes para poder tener en este caso los riesgos, en este caso aceptables, ¿no? Los que puede aceptar en este caso la organización. ¿Cómo está? Aquí la pyme que tiene que enfocarse de entrada a pensar en los riesgos y no nada más el riesgo financiero, el estratégico, mi continuidad de negocio, el tema de sucesión, ¿sí? El tema tecnológico, porque a veces, yo les decía, el tema no queremos invertir en la parte de tecnología porque, pues lamentablemente, la tecnología al día de hoy es pues de lo más costoso y lamentablemente todo te lo cobran en dólares y más como la moneda ha estado subiendo, pero sí es importante que este tipo de inversiones ya las tenemos que retomar porque para allá va la tendencia. Si ya esto, el tema de vamos a ver cómo vamos a estar interactuando, pues ya va a ser mucho, en este caso ya muy digital, ¿no? A las tendencias que vienen. Es retomar este tema y bueno, y en otro tema, pues se hace una listita de los riesgos y en su caso, bueno, pues consultar a especialistas. Si hay especialistas, créanme, en estos temas, a veces creen que es muy caro y no, tenemos que acercarnos, hay que preguntar, porque esto les va a permitir a las pymes conocer sus riesgos. Y eso, créanme, tienen que pensar ya en los riesgos, porque para allá va la situación, ¿sí? Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Ramsés. Si gustas, Nubia, por favor, te voy a agradecer si nos puedes hacer alguna de las preguntas que tenemos de nuestra audiencia. Sí, por supuesto. Mira, ya tenemos tenemos varias preguntas, pero voy a leer las más ilustrativas. Una es del señor Julián López, del Estado de México. Él nos pregunta, ¿de qué me sirve realizar un análisis de riesgo en mi negocio? ¿Y cuáles son las ventajas y beneficios de hacerlo? Sobre todo de riesgos de integridad. Mira, el riesgo al final que te va a permitir, como lo comentamos de un inicio, conocer para que tomes buenas decisiones, ¿sí? Para que te anticipen. Créeme, el tema de riesgo te permite anticiparte y llevar a tomar muy buenas decisiones, ¿sí? En este caso, bueno, el riesgo te va a la organización, le va a dar para dónde va su rumbo, ¿sí? Y créanme, porque aquí te va a permitir definir claramente tu estrategia como organización. Y como bien les decía, las ventajas que tienen los riesgos es que te va a permitir ver tu crecimiento, ver tu visión, ¿sí? En este caso, pues conocer si le entro, como a veces decimos, si voy o no voy, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no vas, este riesgo te lo va a decir y te va a permitir tomar esta buena decisión porque te tienes que preparar, ¿sí? Posiblemente el próximo año, pues vamos, pero ahora sí estoy preparado porque ya sé a dónde va mi objetivo, qué voy a cumplir, y es más fácil que tú cumplas tus planes, ¿sí? Y te lleve a tus utilidades y te lleve a tu interacción con los terceros relacionados que tienes, pero los riesgos te va a decir, yo siempre he dicho, los riesgos es la bolita mágica, y vamos a leer mucho el tema del futuro. Lamentablemente, yo a veces veo en las empresas que me dicen, bueno, hacer una planeación estratégica,
y cuando las veo, pues lamentablemente, pues están mal hechas, porque ellos creen que un FODA, ¿sí? O en este caso el modelo SWOT o el FODA, como le llaman, de fuerzas, oportunidades, debilidades, amenazas, pues creen que es un análisis de riesgos. No, y créanme, tú tienes un objetivo, tengo que analizar todos los riesgos, y ver todos esos riesgos que tienen, porque una vez que yo analizo estos riesgos, voy a ver si tengo estos mitigantes que me van a ayudar a cumplir esos objetivos. Si no, pues no hagas cartas a Santa Claus que no te hallará nada, y por lo tanto, pues empezamos o las organizaciones empiezan a tener problemas, pero lo que es el tema de riesgos, créanme, es esencial al día de hoy. El área de riesgos o el tema de administración de riesgos, yo le llamo, en una organización, llámese PYME o empresa grande, lo que es la administración de riesgos al día de hoy es la vértebra de las organizaciones. Esa te va a mandar todas las señales y eso nos va a permitir ser proactivos y algo muy importante, tomar decisiones acertadas, ¿sí? Bien, mira, solamente me queda tiempo para una pregunta más. Gracias. Y esta es de la señora Guadalupe Ortiz de Monterrey y dice, ¿cómo puede estar seguro de que los riesgos identificados, sobre todo riesgos de integridad, corresponden a los que puede afectar a mi negocio? Mira, algo muy importante, hay un proceso, como lo comentamos hace rato en el tema de riesgos. ¿Y qué tienes que estar haciendo? Monitorearlos, ¿sí? Porque si yo tengo un riesgo y no aplico el mitigante, ¿qué pasa? Pues hay más probabilidades que el riesgo se materialice. ¿Y qué tengo que estar haciendo yo constantemente? Monitoreando. Y aquí en riesgos es donde entra la primera, segunda y tercera línea de defensa, así se le conoce. Muchos asocian la primera y segunda y tercera línea de defensa en nada más en controles. Pero ¿qué tiene que hacer la primera línea de defensa? Estar aplicando una primera, conocer los riesgos, capacitarlos, que estén informados y comunicados. Y dos que tienen que estar aplicando esos controles, pero va a tener un jefe o supervisor. Y así nos vamos a casita donde, acuérdense, la supervisión es de los mejores mitigantes en este caso. Ayuda a mitigar mucho los riesgos. Lamentablemente, el tema de supervisión se confunde mucho con la confianza, y la confianza no es un control interno, no mitiga riesgos. Sí, aquí es donde la primera línea va a empezar a supervisar, monitorear. Dos, la segunda línea de defensa. ¿Qué tiene que hacer? Pues ver que esos riesgos identificados tiene que evaluarlos, tiene que ver que se estén aplicando, y algo muy importante, tiene que hacer benchmark. ¿Qué es un benchmark? Por ejemplo, yo a veces le digo a las organizaciones para el monitoreo, mira, tú, y créanme, yo les recomiendo siempre que, pues vean, en el mundo muchas empresas cotizan en bolsa y hay muchas bolsas en el mundo. Tú te vas a las bolsas y un tema que tienen todas las empresas que cotizan es que tienen que informar, es una obligación por el tema de transparencia, que eso se le llamaría el informe anual. Bueno, una obligación en los informes anuales es decir los riesgos que tienen. Lo primero que ves en un informe son los riesgos. ¿Qué hago yo como organización? Sí, en este caso, pues voy a buscar empresas similares a mi industria. Voy a bajar todos estos informes y voy a empezar a conocer riesgos que posiblemente no veo, porque hay un concepto muy importante en riesgos. Dicen, el riesgo es subjetivo, cada quien lo ve como quiere, pero también es escurridizo. Y para que no sea el tema menos escurridizo, ¿qué tengo que hacer? Pues estos benchmarks donde me va a permitir, una, pues ya veo con mis competencias, me comparo. Y dos, comparo mucho de estos riesgos que posiblemente no pude detectar o que posiblemente puede ser escurridizo, y bueno, que me van a permitir conocerlos, ¿sí? Y eso lo hace la segunda línea de defensa en materia de riesgos. Y tres, entra auditoría interna. ¿Qué va a hacer auditoría interna? Pues va a tomar todos los riesgos críticos. Auditoría no se va a enfocar ahí en riesgos bajos ni medios, eso lo ve lo que es la primera y segunda línea de defensa. Ya auditoría se enfoca en riesgos críticos para que en este caso, bueno, pues ya pueda evaluar que estos riesgos sí se estén mitigando dentro de la organización. Por eso uno de los puntos muy importantes en riesgos es monitorearlos. De nada me sirve identificarlos, de nada me sirve tenerlos si no llego al último proceso de monitorear estos riesgos, ¿sí? ¿Y por qué? Porque al final va a permitir ver que mis riesgos estén dentro del tema aceptable, ¿sí? O riesgo residual dentro de la organización. Gracias. Perfecto, muy bien. Ramsés, te agradezco mucho tu participación. Como siempre, es un gusto y muy ilustrativo poder tener la oportunidad de conversar contigo.
Nubia, te agradezco también de nuevo esta participación en el desarrollo del 5º módulo del programa Integridad para Todos, impulsado por el Ministerio de Desarrollo Internacional del Gobierno Británico en México. Es un placer y les agradezco a todos nuestros asistentes. Estamos a sus órdenes también para cualquier duda, comentario y para los eventos presenciales que vamos a estar programando una vez se normalice toda esta situación. Y los invitamos a que nos sigan también en nuestras redes sociales, en nuestra página de internet. Y les agradezco de nuevo su participación. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes.